Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Sabrina Juárez. Muchas gracias por venir. Hoy vamos a estar hablando de cómo hacer aplicaciones seguras en la versión Evolution 2 utilizando el GAM. Y para quienes no estuvieron en la charla anterior, una breve introducción, les cuento que el GAM es un módulo de seguridad que se integra en GeneXus y nos permite resolver tanto problemas de autenticación como de autorización en aplicaciones web y en aplicaciones para Smart Devices. Mi idea en esta charla básicamente es mostrarles a ustedes cómo usar el GAM. Yo quiero que ustedes salgan de acá sabiendo cómo arrancar usándolo y que vean que es fácil, que es algo sencillo de hacer. Vamos a desarrollar la charla en base a escenarios. En principio vamos a ver un escenario de autenticación local en el cual las credenciales de los usuarios se almacenan en lo que es la tabla de usuarios del GAM. Luego vamos a ver un caso clásico de autorización. Y para terminar vamos a ver un escenario de autenticación externa que en contraposición al primero de los casos, en este escenario los usuarios van a poder autenticarse contra un proveedor de identidades externo a nuestro sitio. ¿Tá? Entonces, para empezar, para ver el caso de autenticación local, si me permiten les voy a comentar cómo habilitar el GAM en la KB. Bueno, es sencillo. Lo que tienen que hacer es ir a nivel de la versión. Allí van a encontrar una propiedad, Enable Integrated Security, y la tienen que configurar con el valor True. Una vez que habilitan esta propiedad, aparece otra más a nivel de la versión, llamada Integrated Security Level. Esta propiedad está también a nivel de los objetos, y a nivel de la versión indica el valor por defecto para la misma a nivel de cada uno de los objetos. Y nos permite indicar el nivel de seguridad que va a tener cada objeto y el chequeo automático de seguridad que va a realizar cada objeto. Es decir, los valores posibles de esta propiedad son None, significa que el objeto es público, no requiere ningún usuario logueado para ejecutar. Authentication, lo cual significa que el usuario que el objeto requiere que exista una sesión válida para ser ejecutado. Y Authorization significa que, además de que exista una sesión válida para ejecutar este objeto, el usuario de la sesión, el usuario logueado, tiene que tener determinados permisos para poder ejecutar este objeto. Y lo más importante acá es que todo esto es automático. Vamos a ver un poco más adelante que no es necesario programar nada, que la validación de la sesión y la validación de los permisos es automático. Entonces, vamos a suponer que tenemos un modelo sencillo, una aplicación web y una aplicación para Smart Devices, en donde todos los objetos son públicos, ¿verdad? Es decir, podemos navegar libremente por cada uno de los objetos. Sería el caso, ¿no? Podemos navegar por los web panels y por los SD panels sin necesidad de login ninguno. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para habilitar el GAM en esta base de conocimientos? Muy bien, entonces lo que hacemos es, como les contaba, vamos a nivel de la versión de la KB. Allí vamos a encontrar una propiedad Enable Integrated Security y la configuramos con el valor True. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, lo que va a ocurrir es que lo primero que pasa es que se importa un XPZ. Este XPZ contiene objetos externos que nos van a permitir acceder a la API del GAM y además contiene ejemplos de uso de esa API. Estos ejemplos son tanto web como Smart Devices. Los ejemplos web en particular no son ejemplos aislados, sino que conforman en sí una aplicación web, obviamente, a la cual llamamos backend del GAM, que nos va a ser muy útil, sobre todo a los usuarios administradores, para lo que es las altas, bajas modificaciones, la administración, el manejo de las diferentes entidades del GAM, es decir, manejar usuarios, roles, permisos, políticas de seguridad, repositorios, aplicaciones, etc. Además, dentro de los permisos, dentro de los ejemplos, tenemos algunos que nos van a servir para dar forma a lo que es la seguridad de nuestra aplicación. Es decir, vamos a tener un objeto login para web, un objeto login para Smart Devices, todos ejemplos, ¿no? Un ejemplo Smart Devices para change password, para registración de usuarios, que son todos objetos que nosotros vamos a hacer un save as y reutilizar y darle una estética de acuerdo a nuestra aplicación, pero reutilizarlos en definitiva. ¿Ah? Muy bien, entonces nosotros lo primero que hicimos ahora es habilitar la propiedad Enable Integrated Security. Como les decía, aparece otra que es Integrated Security Level. Esta propiedad por defecto tiene el valor Authentication. Si la dejamos así como está y hacemos un rebuild,
lo que va a ocurrir es que los objetos que son punto de entrada en esta KB, todos van a requerir autenticación. Y la validación de la autenticación es automática, se incluye en el código generado. Si quisiéramos hacer una excepción, vamos a decir, el objeto home de mi aplicación web quiero que sea público, entonces lo que podemos hacer es editar el objeto home, abrir ese objeto, buscar la propiedad de Integrated Security Level de este objeto y configurarla con el valor none, para poner un ejemplo. ¿Está bien? Es decir, este objeto en particular va a ser público y el resto van a ser todos privados y van a requerir autenticación. Acto seguido hacemos un rebuild all porque habíamos cambiado la propiedad a nivel de la versión. Cuando hagamos un rebuild all se va a detectar automáticamente que no existe una base de datos del GAM en esta KB. Me pregunta si quiero crear una, le digo que sí. Y se crea un data store secundario con settings basados en el data store principal, que ustedes pueden cambiar si lo desean, justamente con el fin de almacenar allí la base de datos del GAM y toda su estructura. Es decir, ahí va a estar la base de datos del GAM con la tabla de usuarios, de permisos, de roles, etc. También en este momento se va a poblar con metadata esta base de datos, es decir, se va a inicializar la versión del GAM, que es la 3.05, se va a crear un repositorio GAM Manager, que es administrador de todos los repositorios del GAM, se va a crear un usuario de conexión, un usuario de administración. El usuario de administración en particular que se crea es con los fines de que nosotros podamos prototipar fácilmente. Se crea un usuario en la propiedad de Administrator Username, se asigna el valor admin con password admin123. Por supuesto, ustedes en tiempo de producción van a cambiar la password del usuario administrador. Otra propiedad interesante que se asigna automáticamente a nivel de la versión es la propiedad Login Object for Web y la hermana, digamos, que es Login Object for SD. Estas propiedades lo que indican es el objeto login para web y para Smart Devices que va a ejecutar automáticamente cuando un objeto requiere una sesión válida y no la tiene. Es automático el disparo de estos objetos, tanto web y SD, cuando no existe una sesión válida. ¿Está bien? La recomendación justamente es editar esos objetos que son parte de los ejemplos. En el caso de web se llama GAM Example Login. La recomendación es que ustedes puedan editar este objeto. Seguramente la lógica del objeto no la vayan a cambiar, pero sí la estética para que tenga un look and feel de acuerdo al resto de su aplicación web. Lo mismo para el caso de login para Smart Devices, que es el objeto GAM SD Login 2, se llama ahora en Upgrade 2. Es un SD panel de login, bueno, seguramente ustedes lo vayan a editar y vayan a cambiarle la estética para que tenga un estilo de acuerdo a lo que es el resto de su aplicación para Smart Devices. ¿No? Perfecto. Una vez que se termina el rebuild all que se está sucediendo, ocurre que todos los objetos de esta KB incluyen dentro de su código, sea Java, Net, Ruby, líneas de código de validación de la sesión para que esto se produzca de manera automática en tiempo de ejecución. Entonces, cuando ejecutamos la aplicación, lo que va a ocurrir es que el objeto home le habíamos puesto que fuera público, por lo cual lo vamos a poder ejecutar sin ningún problema. Pero apenas intentemos ingresar a cualquier otro de los objetos, me va a pedir un login. Este es el objeto GAM Example Login. Ingresamos a admin123, que es el único usuario que tenemos al momento porque la KB era nueva, y ahí podemos navegar por el resto de los objetos sin problema hasta que venza la sesión web. Cuando venza la sesión web, bueno, otra vez aparecerá el login nuevamente para ingresar de nuevo las credenciales. Lo mismo para el caso de la aplicación para Smart Devices. Aparece automáticamente al momento de ejecutar el objeto GAM SD Login 2, ingreso las credenciales, admin123, y luego voy a poder navegar por los SD panels hasta que venza el OAuth token. Cuando venza ese token, bueno, se va a disparar de nuevo el objeto de login. La configuración del vencimiento del OAuth token y la de la web session también es manejable a través del GAM. Es configuración que se realiza a través del backend del GAM. Muy bien, entonces lo importante acá que yo quería resaltar es que nosotros partimos de una base de conocimientos en donde los objetos eran todos públicos
no programamos ninguna línea de código y a través de la declaración de propiedades logramos reflejar un comportamiento de seguridad en los objetos, ¿okay? A través de declaración de propiedades y no a través de programación, ¿no? Bueno, entonces hasta ahora vimos el caso de autenticación local que nos habíamos propuesto. Ahora vamos a ver un poco de autorización. Como les contaba, la propiedad de Integrated Security Level, que ya mencionamos, tiene un valor posible que es Authorization. Cuando configuramos un objeto con este valor en la propiedad, aparece otra que es Permission Prefix. Esto implica que se va a generar un permiso automático para este objeto, cuyo nombre va a estar prefijado justamente por lo que indica la propiedad de Permission Prefix. ¿Qué es un permiso automático? Bueno, es un permiso que se genera cuando ustedes hacen F5, y lo importante es que justamente en el momento de ejecutar este objeto se realiza una validación automática de que el usuario que está en la sesión tiene ese permiso para ejecutar el objeto. Hoy por hoy los permisos automáticos que generamos hoy en el momento son, como decía Alejandro, son permisos de ejecución de objetos web, o sea, web panels, web transactions, web components que tengan URL access. También generamos permisos automáticos para servicios REST y se generan permisos automáticos para los modos de las transacciones web, es decir, para el modo insert, update, delete, y para los modos de los servicios que se exponen, de los business components que se exponen como servicios REST. Estos son los permisos automáticos que generamos hoy, lo cual no significa que ustedes no puedan crear sus propios permisos y en forma programática también validar y chequear permisos, ¿okay? Estamos hablando acá de todo lo que se hace automáticamente hasta el momento. Entonces, vamos a suponer que en la aplicación que estábamos viendo queremos que el objeto Work with Novels, que es un web panel, requiere autorización para ser ejecutado. Entonces, como se imaginarán, lo que tenemos que hacer es, bueno, otra vez, cambiar la propiedad del objeto. La Integrated Security Level la voy a cambiar al valor Authorization. ¿Está bien? Una vez que cambio la propiedad de este objeto al valor Authorization, como les contaba hoy, voy a tener la posibilidad de configurar la propiedad de Permission Prefix. Que por defecto es tiene el mismo valor que el nombre del objeto. En definitiva, lo que voy a precisar para que un usuario pueda ejecutar este objeto es un permiso de nombre www.novels_execute. Eso es por convención, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer una vez que se hace el F5 es, les voy a mostrar acá en este video, es mostrar, crear un usuario que sea diferente del usuario admin, porque el usuario admin tiene privilegios sobre todo, o sea, no tiene gracia probar esto. Vamos a ejecutar el backend del GAM y crear un usuario para hacer la prueba, ¿no? Entonces, vamos al trabajar con usuarios desde el backend del GAM. Esta es justamente la aplicación que yo les contaba hoy. Es la aplicación que viene como ejemplo, que nos permite administrar todas las entidades del GAM, que seguramente la vaya a usar un usuario administrador. Entonces, una vez que creamos un usuario de pruebas, lo que vamos a hacer es otorgarle el permiso www.novels_execute a este usuario. Podemos hacerlo directamente, asignar el permiso al usuario, o podemos hacerlo a través de un rol. Es decir, podemos ir al trabajar con roles y crear un rol. Le ponemos rol 1, ¿no? Y a este rol asignarle el permiso que nos interesa. Ahí vamos, a nivel del rol le asignamos permiso. Buscamos la aplicación, hacemos add permission, buscamos el permiso. Todo esto es automático, todos estos permisos son automáticos. Yo selecciono el permiso que a mí me interesa, ¿no? Y le doy un tipo de acceso a low. ¿Okay? Entonces, el rol tiene asignado el permiso www.novels_execute con tipo de acceso a low. Lo que me falta es asignarle al usuario este rol. Otra vez voy a nivel de los usuarios y selecciono el rol y se lo asigno. Entonces, lo que es de esperarse es que justamente el usuario pueda ejecutar sin problemas el objeto, ¿no? Muy bien, entonces ingresamos con este nuevo usuario. Y como era de esperarse, ejecuta bien. Ahora, ¿qué pasa si yo voy otra vez por el backend del GAM
ahora sí. Otra vez edito los roles, voy al trabajar con roles, y al permiso que recién había asignado a este rol, le doy tipo de acceso restringido y salvo los cambios. Cuando vaya a ejecutar nuevamente el Work with Novels, utilizando el usuario test, lo que es esperable que ocurra es que nos dé un permiso un error de autorización. Y es lo que ocurre. Este error de autorización, que es a través de un web panel, que también es parte de los ejemplos, aparece automáticamente. Aparece automáticamente debido a que hubo una excepción de autorización. Este objeto también se configura a través de una propiedad, que es la propiedad Not Authorized Object for Web, y existe una análoga para el caso de Smart Devices, una propiedad Not Authorized Object for SD. Es decir, todo el comportamiento que logramos hasta ahora es mediante declaración de propiedades. Y pasando al último escenario que nos habíamos planteado ver hoy, es el de autenticación externa. Este caso es interesante, sobre todo para el caso de aplicaciones para Smart Devices, pero por supuesto que aplica para aplicaciones web también. Que la idea es permitir a nuestros usuarios que puedan autenticarse utilizando un proveedor de identidades externo a nuestra aplicación y a nuestro sitio. Es decir, que no tenga la necesidad de crear una cuenta dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, autenticarse utilizando su cuenta en Facebook, en Twitter o en Google. Otra opción, también lo mencionaba Alejandro, es que alguna aplicación de terceros pueda proveer un web service SOAP con cierto formato en su mensaje, entonces nosotros podemos configurar en el GAM para que se realice una autenticación utilizando ese servicio y después podamos permitir una integración con esa aplicación de terceros, ¿no? Vamos a ver en particular cómo haríamos para permitir que los usuarios de nuestra aplicación puedan autenticarse utilizando Google, pero lo mismo es para Facebook y Twitter en definitiva. Lo que tendrían que hacer es ir al sitio de Google, por ejemplo, a la parte de developers, y allí crear una aplicación cliente. Cuando hacen esto, se les da un client ID y un client secret. Con esa información tienen que ir al backend del GAM, tienen que ir a Authentication Types y crear un tipo de autenticación, en este caso Google, e ingresar la información que les ha sido provista en el sitio de Google, el Client ID y el Client Secret, y el site URL de su aplicación. Una vez que hacen esto, en realidad, créanme, no hay que hacer más nada, porque, a ver, el GAM Example Login, el objeto de login, tiene una lógica que pregunta si existe el tipo de autenticación Google, Facebook o Twitter, y habilita un botón en el login mismo con una acción para permitir que los usuarios se autentiquen contra estos sitios. El código, que ustedes lo pueden usar en otro objeto, por supuesto, pero el código en el objeto de login es este. Es gamrepository.login Facebook o gamrepository.login Twitter o login Google. Con esa línea de código ya basta para autenticarse contra esos sitios. El objeto GAM repository es un external object de los que se consolidan cuando habilitamos el GAM. ¿Ah? Y esto es un ejemplo de uso de la API del GAM. Es muy similar por el caso de un SD panel que oficie de login. Lo que hay que hacer es, en este caso, usar la API de Smart Devices. Se usa el objeto externo sdActions con su método login external. Se hace sdActions.login external y se le pasa como parámetro Google, Twitter o Facebook. Y con esas líneas de código ya está. Una vez que el usuario se autentica, bueno, ustedes tendrán código también para obtener el usuario logueado y seguir trabajando. Todo eso se hace a través de la API del GAM. El comportamiento de la aplicación, para mostrarles brevemente, sería, ahí tienen el login, aparecen los botones correspondientes, y si el usuario, por ejemplo, hace clic en el botón de Google, le redirecciona automáticamente al sitio de Google. Ahí él ingresa su email y su contraseña, y cuando da Enter, digamos, vuelve a la aplicación donde estaba. O sea, la autenticación es externa, es en el sitio de Google. Lo mismo pasa en el caso de la aplicación para Smart Devices. Se hace un redireccionamiento al sitio de Google. ¿Tá? Es decir, el GAM no va a ser el dueño de las credenciales de los usuarios en este caso. Bueno, hasta acá vimos los escenarios que habíamos planteado inicialmente. Vimos un caso de autenticación local, un caso de autorización
y vimos estos casos de autenticación externa. Yo quería mencionarles que por supuesto hay muchísimos más escenarios, están todos documentados, pero hay algunos que son interesantes, que me pareció bueno traerlos. Uno, aclarar que si bien vimos hoy que en el caso de aplicaciones web se puede combinar el hecho de tener objetos públicos y privados, en el caso de aplicaciones para Smart Devices es exactamente lo mismo. Nosotros podemos combinar el hecho de tener objetos públicos y objetos que requieren autenticación y o autorización, ¿no? Y otro escenario interesante que también comentó Alejandro es el caso de usuario registrado o usuario anónimo, en particular en el caso de aplicaciones para Smart Devices. En este caso, lo que nos interesa a nosotros es permitir a los usuarios de nuestra aplicación que puedan bajarla, que puedan instalarla, probarla e ingresar datos a su nombre sin crear ninguna cuenta, ni siquiera conectarse utilizando una cuenta en Facebook, ¿okay? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede hacer eso? Y bueno, la idea es que el usuario es identificado por el ID de su dispositivo, ¿ah? Toda la información que el usuario ingresa queda asociada al ID de su dispositivo. Y si en algún momento nosotros permitimos al usuario registrarse, efectivamente crear una cuenta, la información que había ingresado como anónimo se traslada, se incorpora a lo que es el usuario nuevo recién creado. Y de hecho, si después ingresa por la web, va a poder consultar la información que había ingresado desde su dispositivo. Es un caso que funcionalmente es muy interesante y muy importante para el caso de este tipo de aplicaciones. Y otro caso interesante es el de aplicaciones multitenant. Yo quería destacar que nosotros, con el modelo de datos que tenemos en el GAM, se soporta el hecho de tener aplicaciones multiempresa, multitenant. ¿Por qué? Porque dentro del mismo GAM se puede tener más de un repositorio. Podríamos definir un repositorio por empresa. Cada repositorio va a tener sus aplicaciones, sus roles, sus permisos. Y por otro lado tenemos los usuarios como una entidad fuerte habilitándose, o sea, habilitamos cada uno de los usuarios al repositorio que corresponde según la empresa a la cual pertenecen. Es decir, hoy por hoy en el GAM soportamos el hecho de tener aplicaciones multitenant, aplicaciones multiempresa. Bueno, yo los invito a ver en el wiki que hay muchísimos más escenarios planteados y cómo se resuelven utilizando el GAM. Bueno, entonces, para ir cerrando, el GAM es una solución de seguridad, como vimos, en aplicaciones web y en aplicaciones Smart Devices. Smart Devices en todos sus sabores, o sea, nosotros podemos crear una aplicación segura usando el GAM para Android, para BlackBerry o para iOS. Y es un hecho importante que hoy por hoy las aplicaciones para Smart Devices están en auge y también no hay que olvidar, es una realidad que son aplicaciones que tienen vulnerabilidades importantes en cuanto a seguridad, todas debido a la arquitectura en la cual corren este tipo de aplicaciones, ¿tá? Entonces nosotros como programadores GeneXus sería realmente engorroso ponernos a investigar y a entrar en todo el bajo nivel de lo que es la problemática de seguridad y cómo resolver todos esos problemas de seguridad. Desde mi punto de vista personal me parece que es totalmente inviable programar a mano lo que es la seguridad en aplicaciones para Smart Devices. Yo creo que la solución para aplicaciones para Smart Devices en cuanto a seguridad es usar el GAM. Después, sea web o sea Smart Devices, por supuesto que ganamos en productividad, o sea, un poco de la mano con lo que hablábamos recién, ¿no? Ponerse a investigar todo el tecnicismo y todos los 1001 pormenores de seguridad nos llevaría mucho tiempo. Dejemos que el GAM sea el que resuelva esos problemas y bueno, nosotros pongamos foco en el negocio nuestro, en la solución nuestra, y el GAM va a ser el que se ocupe de todo el tecnicismo y los problemas de seguridad y cómo resolverlos. Y otro tema no menor es la claridad en el código GeneXus. Ustedes vieron que hoy lo que mostramos acá no programamos nada, o sea, es todo a nivel de declaración de propiedades y justamente con eso ganamos en evitar que tengamos que programar líneas de código, ¿no? Obviamente que todo no se puede declarar a través de propiedades, si bien se va a más en ese sentido, como decía Alejandro, o sea, se va a aumentar la posibilidad de, a través de propiedades, el usuario GeneXus pueda declarar el comportamiento de la aplicación, pero hay cosas que por supuesto no se van a poder declarar en propiedades. Bueno, para eso tenemos la API del GAM,
que a través de métodos y funciones nos va a permitir, nos permite, de hecho, esconder toda la complejidad del código de seguridad. Entonces, en definitiva, vamos a tener un código más limpio, más claro y mucho más sencillo para nosotros trabajar, y eso también redunda en la productividad de la aplicación. Y bueno, para ir cerrando, yo en realidad quería responder a una pregunta que nadie me hizo, pero me pareció importante. Ahora estaba pensando que capaz que están pensando ustedes en eso. Si ustedes están en Evolution 2, bueno, de seguro usar el GAM para la seguridad de las aplicaciones web y Smart Devices. Ahora, si ustedes están capaz con la versión 8.0, 9.0 o Evolution 1 y tienen su aplicación web, tal vez seguramente tengan implementado el mecanismo tradicional de seguridad, o sea, de la forma tradicional que implementaban la seguridad con la tabla de usuarios y sesiones. Bueno, una buena noticia es que ustedes pueden pasarse a la Evolution 2 y pueden usar el GAM. El GAM puede convivir con ese mecanismo tradicional de seguridad que veníamos haciendo hasta la Evolution 1, es decir, puede convivir la tabla de usuarios y la tabla de usuarios de ustedes y la tabla de usuarios del GAM. Existen APIs dentro del GAM y existe toda una metodología para que ustedes no tengan que deshacer todo lo que tienen hecho ya en cuanto a seguridad, y que haya una forma, digamos, smooth o sencilla de pasar del mecanismo tradicional de seguridad a usar el GAM y aprovechar todos los beneficios que el GAM nos provee. ¿Okay? Bueno, los invito, por si quedan dudas, en 15 minutos hay un café con seguridad donde va a estar la gente de desarrollo del GAM y va a estar también gente de la comunidad, y por si quedan dudas por ver. Y bueno, muchísimas gracias.